llena de ignominia para los romanos, creyéndolo aquellos que crucificaban al Señor, que lo hacían maldito. Mas él sabía que iba a ser hecho maldito, porque los malditos éramos nosotros, pero se hizo maldito por nosotros para nuestra redención. Y desde entonces hasta hoy es la cruz el símbolo más importante levantado a través de los siglos en la humanidad pasada y la presente. Alzada, una para crítica, otros para diferentes cosas. De una u otra manera, la cruz, símbolo de la redención de la humanidad, todavía está en pie. Amén. Con mártires aún hoy día, con hijos de Dios perseguidos, con creyentes tibios, pero que también portan una cruz, con templos que todavía por ahí existen, muertos por dentro, pero todavía se alza en lo alto una cruz, porque es la cruz el lugar de convergencia de la sanidad de las naciones. Dios, cuando Jesús resucitó y se sentó a la diestra del Padre y comenzó la iglesia, aquella generación no tenía Biblia como la nuestra. Se recomendaba la lectura de la ley y los profetas. ¿Sabe cuál es la ley y los profetas, no? Lo que hoy muchos creyentes dicen, no, el Antiguo Testamento ya pasó, solo es el Nuevo. Porque erradamente, cuando se le dio el nombre a la ley y a los profetas, el Antiguo Testamento, y se confunde lo que se quiere decir hablando acerca del antiguo pacto que caducó para dar lugar al nuevo pacto, pero no quiere decir que todo lo que los libros que corresponden a el Viejo Testamento, vamos a llamarle así, es que hayan caducado, hayan pasado. Ahí está la historia de la creación de la humanidad, cómo surgió todo. Nada como el Antiguo Testamento nos enseña el carácter de Dios. Allí están los cánticos en los salmos. Allí están profecías que todavía no se han cumplido. Allí está todo lo que el hombre necesita conocer en todo el libro de Dios. La ley y los profetas más el Nuevo Testamento, llamado Nuevo Testamento. Pues muy bien, por los años 50 y pico, 20 años después de iglesia, todavía no existía el canon del Nuevo Testamento. Fue por allí, por los años 50 y pico, que el envío Mateo se decidió a escribir. 20 años después de Iglesia Poderosa, fue entonces por allí que se levantó también Lucas a escribir, y otros tantos. Y poco a poco se fue conformando, y algunas otras generaciones verían entonces a luz lo que serían hoy los libros del Nuevo Testamento. No fue sino por los años 1400 y tanto que un alemán llamado Gutenberg inventó la imprenta para imprimir el primer libro que se imprimió, que fue una Biblia. ¡Aleluya! Y entonces este libro, que se copiaba manualmente, pasó y comenzó a imprimirse en aquellas rústicas imprentas, y así fue creciendo la tecnología. Ya por los años 1800 y tanto nacen las sociedades bíblicas. La Iglesia Católica, en su ignorancia y superstición perenne, como aún el día de hoy, perseguía a los creyentes que trataban de leer la Biblia en su idioma vernáculo, o aquellos traductores
que la traducían para que el pueblo pudiera leer la palabra y pudieran entender en su propio idioma, ya que cuando iban a misa oían al sacerdote darles una misa en latín que ellos no entendían ni papa de lo que el sacerdote decía. Les daba la hostia, en otro error sustancial del catolicismo, haciéndole creer a la gente que al comer aquel pedacito de hostia o de pan estaban comiendo el cuerpo de Cristo, llamada también la transubstanciación, diciendo que ese pan al momento se convertía en el cuerpo de Cristo. Se hacían cristianos por comer la hostia. El sacerdote tomaba el vino y así pasaron siglos de superstición, de ignorancia, idolatría. Como todavía quedan países con este rezago que adoran los ídolos hechos por manos de hombres que tienen ojos, no ven, dice la palabra, orejas, no oyen, pies, hay que llevarlos cargados, no andan. Señor. Ignoran que el que hizo este gran universo nadie lo puede contener. Ni arriba de un escaparate, ni en el rincón de su casa, ni en su cuello colgado o en una carterita, como uno dijo, oiga, aguanta ahí un momento. Y se abrió la cartera y me enseñó un Cristo de papel. Le dije, hijo, tú lo tienes que llevar. Él no te puede llevar a ti. Y si se te pierde, se te perdió tu Cristo. El que yo te hablo está a la diestra del Padre, con todo poder para interceder por nosotros. Es la insensatez, como dice la Biblia, y la ignorancia de la idolatría. Así pasaron los años, hermanos nuestros. Otras generaciones les tocó las grandes confrontaciones y persecuciones por el catolicismo, movidos principalmente por los jesuitas y otros grupos que perseguían a la iglesia del Señor y practicaban las llamadas santas inquisiciones en sus autos, donde invitaban al pueblo para ver cómo quemaban a los cristianos. España y tantos países del mundo se vieron sumidos en el martirizando a verdaderos hijos de Dios. Algunas generaciones vivieron aquellas épocas de los reformadores. Fue su tiempo, aquellos hermanos. Fue su valentía y fue probada su fe en aquellos tiempos en que ellos vivieron. Era parte de las fichas que pertenecían al gran cuadro que el Señor ha ido preparando y preparando. Pasaron los siglos, llegaron los años, como el siglo pasado, los 1800 y pico, la época de las grandes misiones a los países no evangelizados, como la China por Hudson Taylor y otros, y lugares de África, los años 1800 y tanto, donde campeones de Dios entraron a estas naciones para llevar la bendita palabra a estos lugares. Como le pasó a Hudson Taylor, y él le dijo, Jesucristo vino para morir por nuestros pecados hace como 2000 años. Y un chinito le dijo, y hace tanto tiempo que murió y ahora es que ustedes vienen a decírnoslo a nosotros. 2000 años después casi. Pero bueno, todo se estaba preparando para el tiempo final, donde se cumpliría una gran profecía dicha por el Señor y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Los años 1900, allá por los 1904 o 6, un hombre negro, hijo de esclavos, de por allá del sur de los Estados Unidos, creo que era de Georgia, de aquella parte del sur, Atlanta, algo así, no recuerdo bien, por allá por California, después de estar un año oyendo a Perham, un teólogo que creía en la palabra de Dios, él se sentaba en la afuera del aula donde estaban los demás alumnos, porque él era negro y los demás eran blancos, y había segregación en Texas, donde él
estaba oyendo y le permitían escuchar del lado de afuera, y allí sentadito aquel negro llamado William Seymour, tuerto porque le había dado la viruelas, y cuando él le dio la viruela, él entendió que debía de obedecer el llamado que dio, porque estuvo casi a punto de morir, y él por un año recibió la palabra, la creyó, fue allí a California, y en un lugar, creo que era un establo, una carbonera, con unos bancos de unas tablas y un púlpito hermoso como este, de 2 cajas, no sé si de 2 cajones de bacalao, de no sé de qué eran los cajones, cajas vacías, no tan hermoso como este, perdón. Él desde allí predicaba el bautismo del Espíritu Santo, y que todo esto estaba vigente en la iglesia del Señor. Comenzaron a venir gentes de las iglesias históricas, metodistas, bautistas y otros grupos. Empezaron a venir hermanos y a recibir el bautismo del Espíritu Santo, y encendió Dios el fuego del avivamiento a través de este hombre, de William Seymour, y por cuestión de 3 o 4 años nada más se encendió un fuego tal que encendió el mundo. Y de ahí nacieron las asambleas de Dios, la iglesia de Dios de la profecía, la iglesia de Dios cuadrangular, todas las iglesias pentecostales. Aquel avivamiento, aquel mover del Espíritu Santo tuvo origen. A Dios le plació, a esta orgullosa nación le plació pues elegir a este hombre negro, tuerto, hijo de esclavos, llenó del Espíritu Santo y lo usó como su instrumento, dando el Señor honra a su palabra. A lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para. Así, amados hermanos, pasó el siglo pasado, la época de los grandes avivamientos. Grandes avivamientos como los que vimos en Cuba y se vieron en otros países del mundo, y como se vio aquí en Estados Unidos. Paladines y generales de Dios se levantaron año tras año, hablando, diciendo, predicando movimientos poderosos, legítimos de Dios. Y se terminó el siglo pasado y hemos llegado al siglo XXI. Todo esto es la introducción, ¿sabe?